No sé si es una película que necesita presentación, porque es una de las películas más célebres de la historia del cine, ¿no? Pensemos un poco en qué era Fellini a finales de los 50 o a principios de los años 60 del pasado siglo, ¿no? Era lo más parecido a un dios cinematográfico. La increíble prestación que había dado en la década anterior, encadenando prácticamente sin solución de continuidad una obra maestra tras otra, y Vitelloni, La Estrada, Las noches de Caviria. Fellini se convirtió en un personaje tremendamente célebre, y en el año 1960 hizo La Dolce Vita, que lo que hizo fue multiplicar exponencialmente esa dimensión tan enorme que tenía. En ese contexto, Fellini empezó a preparar su siguiente película, partiendo de una estructura episódica, que era algo que le gustaba mucho a él, pero teniendo en cuenta cuál era el signo de los tiempos y sobre todo la aparición de unos chicos muy jóvenes en Francia que lo estaban transformando todo, hablo de la Nouvelle Vague y de la Rive Gauche, que incluso sin querer seguirlos mucho tenías que tenerlos en cuenta, y teniendo en cuenta cuál era el reto que tenía para su siguiente película, que era superar todo lo anterior, ¿no? Todo el encadenado de obras maestras del que hemos hablado. Es entonces cuando se produce su ya célebre crisis paralizante, que le tiene prácticamente apartado en el dique seco, y tocaba reinventarse, no había otra solución. Fellini entró en una crisis poderosísima a todos los niveles, y a partir de ahí vino esta especie de reinvención. El resultado es 8,5, que es una película que se estructura precisamente a partir de estas crisis, ¿no? Y que mezcla continuamente como un modo de huir de una realidad que el personaje interpretado por Marcello Mastroianni considera muy fea, una realidad muy bronca, muy presionante y muy paralizante para él, una serie de huidas a través de sueños, de imaginaciones, de fantasías, de recuerdos, estos generalmente un poco inesperados, y mezcla un estilo, en este contexto, un estilo un tanto paradójico, ¿no? Porque la realidad del personaje se construye continuamente de estas ideas, de sueños, imaginaciones, fantasías, pero por otra parte, como es un director de cine que está preparando una película, toda la ficción que construye la construye precisamente a partir de su realidad, de su biografía, ¿no? Estableciendo una especie de relación autobiográfica entre Guido Anselmi, el personaje interpretado por Marcello Mastroianni, y el propio Federico Fellini. Esto determina evidentemente un tema central, que es el tema de la confusión, ¿no? Y esta confusión se enmarca de una manera magistral entre una primera secuencia en la que vemos al personaje atrapado en un coche en medio de un embotellamiento en el interior de un túnel, y que además Fellini filma con pequeños congelados de imagen para expresar precisamente esa paralización en medio de una confusión que le tiene detenido, parado en la vida como parado en el cine, y una secuencia final que es la expresión, digamos, de liberación más extraordinaria a través de aceptar la confusión. Es decir, todo lo que en principio le paraliza, que es la confusión, al final pues veremos que hay una aceptación de esa confusión. Desde esa perspectiva hay un juego muy interesante también con el personaje de Guido de niño, porque vemos a Marcello Mastroianni en una interpretación magistral utilizando una gestualidad y haciendo una serie de cosas que son propias de niños, propias de juegos pues un poco insospechados en una persona adulta, madura, en un contexto como en el que está, pero acaba, digamos, cediendo toda la película otra vez al tema del niño, de la infancia, como una especie de recuperación de la inocencia o de la idea de que lo lúdico es la mejor manera de enfrentarse a esta cosa tan extraña a la que llamamos vivir, ¿no? Que llena de confusión y parálisis a los personajes hasta que uno asume esa realidad. El estilo paradójico que determina, por lo tanto, viene desarrollado a través de muchos elementos, ¿no? Citemos algunos para situar la cuestión, pero veréis que el personaje de Marcello Mastroianni, como trata de huir continuamente de la realidad, está siempre desaparecido. Con frecuencia le veréis con gafas oscuras o con una máscara de una nariz, o tapándose la cara, o fuera de campo, o encuadrado dorsalmente, o metiéndose debajo de una sábana o detrás de una cortina, o escondiéndose debajo de la mesa, es decir, tratando continuamente de escapar, de huir, de no mostrarse, de no enfrentar cara a cara esa realidad, y al mismo tiempo desaparecido porque, con la ayuda del extraordinario Gianni Di Venanzo, el fotógrafo, trabajaron mucho esta idea también de la desaparición en el contexto de la fotografía, ¿no? Llenándolo continuamente de sombras, con unas sombras muy duras, muy profundas, y que sobre todo en las comparaciones con el resto de los personajes con los que se relaciona son evidentemente clarificadoras de la oscuridad vital en el que está él frente a los demás muy luminosos. Por ejemplo, comparar cuando veis a Guido de niño con los curas, o a Guido con el crítico de cine, o a Guido con su mujer Luisa, o a Guido con una ensoñación que tiene con Claudia Cardinale, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los elementos que también es muy interesante en cuanto a la construcción de toda
esta confusión y esta inestabilidad es el doble tema. Por una parte, la cámara, que tiene a veces una dimensión casi hipnótica en sus movimientos coreográficos, con frecuencia es utilizada para expresar estas inestabilidades, ¿no? Hay una secuencia en el vestíbulo del hotel que a este respecto es magistral, en el que vamos siguiendo a Guido continuamente, yendo de personaje en personaje, con cada uno nada más que dice un par de cosas, pero la cámara fluye hacia otro y cuando llega a ese y hay otro requiriéndole y otro esperando por él y se va al otro y a su vez otro, y construye una situación como de ida y vuelta, de tránsito, de no fijación, de personaje que no se detiene nunca en ninguna cosa, que está como hirviendo continuamente, que tiene que ir de un lado y que no se centra en las cosas, que no asume una realidad concreta también. Y en el otro tema, muy interesante como lo trabaja, es el tema de los espacios y los decorados. Con frecuencia veréis que los decorados de la película, el vestíbulo de hotel está lleno de obras en construcción. El sitio donde tienen que rodar también simplemente está el armazón donde se va a construir una astronave, ¿no? Es como si todo estuviera haciéndose, a medio hacerse o a medio destruirse, ¿no? Y si veis un poco los espacios que eligieron y decorados que eligieron entre él y Piero Gherardi, que es el director artístico de la película, son muy poquitos los espacios privados que hay. Todos son espacios de tránsito: vestíbulo del hotel, salón del hotel, un túnel en medio de una carretera, un ascensor, o espacios públicos, ¿no? Salones restaurantes, salones comedores, la playa, etcétera, etcétera. Es decir, ¿no? Casi nunca los espacios van a ayudar a Guido Anselmo a tener este recogimiento, este momento de pausa para empezar a pensar qué quiere hacer y cómo resolverlo. La película contiene una banda sonora memorable, no sabría decir la cantidad de cosas que es capaz de aportar Nino Rota, significativas, no solo para subrayar, sino para crear ideas, para crear relaciones, para vincular personajes, para generar atmósferas o emociones que no siempre son obvias o evidentes en lo que se ve. Y también contiene un montaje de relaciones, de resonancias verdaderamente impresionante, ¿no? A este respecto, comparar los primeros planos en la almohada de Claudia Cardinale con un plano de su amante Sandra Miló, o la relación que establece de Guido niño con la religión y con la prostituta, la Saraguinea. Veis cómo está comparando continuamente, o cómo encuadra a la hermana que tiene de pequeña y a la amiga Rosela cuando ya es adulto, estableciendo una especie de dos demiurgas, dos especie de pequeñas brujas que son las que le introducen en el mundo de la fantasía y de los sueños. Para concluir, esta película tiene una cuestión que es verdaderamente sorprendente, ¿no? Fellini había rodado un final que, teniendo en cuenta que se trataba de una película del cine sobre el cine, acababa planteando su famosa metáfora del cine. Fellini solía decir que el cine era un tren en la noche, que si te ponías en la noche a mucha distancia y veías pasar un tren, pues veías una especie de ventanitas iluminadas como si fueran fotogramas que pasaban horizontalmente delante de tu mirada. Tenía esa secuencia más o menos hecha, pero a última hora, en una especie casi de eco sorprendente, autobiográfico de la crisis del personaje con la crisis del propio Fellini, decidió deshacerse de ese final y utilizar el tráiler promocional de la película para colocarlo como final de la obra, ¿no? Un ejemplo muy claro de lo que él más admiraba en el cine. Había que oír hablar de Fellini con una admiración profunda de muchos cineastas, pero especialmente de su amigo y camarada Roberto Rossellini, ¿no? Y lo que él siempre dijo que más había admirado de Rossellini era lo que Rossellini le enseñó como el concepto de disponibilidad. La disponibilidad implica que tú puedes prepararlo todo muy bien, pero que tienes que estar dispuesto a cambiarlo siempre, porque siempre hay contingencias, siempre hay problemas de producción, alguien que no llega a tiempo o una idea nueva que te aportó a alguien y entonces lo transformas. El ejemplo más extraordinario probablemente de toda la historia del cine de lo que es ese concepto de disponibilidad, de estar abierto a cualquier cosa, es el final de esta película, que es absolutamente memorable.